Hormona de crecimiento. Esta es una de las hormonas secretadas en la adenohipófisis. Esta hormona se diferencia de otras hormonas adenohipofisarias de que no necesita de glándulas efectoras, como por ejemplo la tirotropina, que es otra hormona de la adenohipófisis, necesita de la glándula tiroides para ejercer su efecto final. Sin embargo, la hormona de crecimiento tiene un efecto directo sobre todos o casi todos los tejidos del organismo. Cada uno de esos efectos vamos a observar en esta clase. La hormona de crecimiento estimula el crecimiento de muchos tejidos corporales. Hormona de crecimiento también puede ser llamado somatótropa o somatotropina. Favorece el crecimiento tanto del tamaño como del número, es decir, promueve la hipertrofia y la hiperplasia de las células. Entonces, puede hacer con que los tejidos aumenten. Veamos los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento. El primer efecto metabólico sería el aumento de la síntesis proteica en casi todas las células del organismo. Aumenta el transporte de aminoácidos en las células, aumenta la transducción del ARN, aumenta la transcripción del ADN y también disminuye el catabolismo proteico. Entonces, el efecto final de todo eso es aumentar la síntesis proteica. El siguiente efecto metabólico es que moviliza los ácidos grasos de su depósito. El depósito es el tejido adiposo. Cuando se saca del depósito, eso siempre se vierte en la sangre. Entonces, aumenta ácidos grasos libres en la sangre. ¿Para qué? Para poder utilizar como fuente de energía. Con respecto a la glucosa, disminuye la cantidad utilizada. ¿Por qué? Porque la fuente de energía ahora es ácido graso. Además de disminuir la cantidad de glucosa utilizada en el organismo, deposita en el músculo y tejido adiposo, aumenta la producción hepática de glucosa y eso hace con que aumente la glucemia. En consecuencia de eso, aumenta también la cantidad de insulina. Por eso decimos que tiene un efecto diabetogénico. Entonces, la hormona del crecimiento estimula la formación de proteínas, la utilización de lípidos como fuente de energía y la conservación de hidratos de carbono, lo que le lleva a tener un efecto diabetogénico. Tiene también efectos sobre el cartílago y el hueso, y ese es el efecto más evidente que tiene. ¿Cómo hace con que aumente el crecimiento del esqueleto? Aumenta el depósito de proteína por células condrocíticas y osteogénicas, aumenta la velocidad de producción de las células formadoras de huesos, convierte condrocitos en células osteogénicas. Entonces los condrocitos los convierte en células osteogénicas. ¿Cuál es el mecanismo en que esta hormona produce el aumento del esqueleto? El osteoblasto comienza a producir huesos nuevos y el osteoclasto va a comenzar a movilizar el hueso viejo. Entonces, en conjunto va a aumentar el crecimiento del esqueleto. Pero la hormona de crecimiento tiene un efecto muy potente sobre los osteoblastos. También tiene efecto a través de las somatomedinas. Estas somatomedinas, también llamados factores de crecimiento pseudoinsulínicos, semejante a la insulina, son producidas en el hígado y tienen los mismos efectos en el aspecto del crecimiento óseo que la hormona de crecimiento. Son 4 tipos, pero la somatomedina C es la más importante. Se dice que la mayoría o casi todos los efectos de la hormona de crecimiento se debe justamente a la somatomedina C u otras somatomedinas. ¿Por qué? Por el efecto lento que tiene. Primero, que su liberación es lenta y su duración de acción es mayor, por lo menos de 20 horas. A diferencia de la hormona de crecimiento, que se libera con rapidez, menos de 20 minutos. Si es que tiene una liberación lenta, entonces la duración de acción
también va a ser más prolongada. Regulación de la secreción de la hormona de crecimiento. La forma de la liberación o de la secreción es pulsátil, con ascenso y descenso, es decir, que realiza un pico de secreción, luego desciende esa secreción y así sucesivamente. Algo interesante es que aumenta durante las 2 primeras horas del sueño profundo. Por eso que muchas veces nos dicen, déjenlo dormir a los niños, que cuanto más duermen, más crecen. ¿Por qué? Porque a las 2 horas después del sueño profundo se libera la hormona de crecimiento. Y esta secreción, claro que disminuye lentamente después de la adolescencia. Conforme avanza la edad, va disminuyendo. Aquí tenemos en el cuadro factores que estimulan y factores que inhiben la secreción de la hormona de crecimiento. Vamos a lo que estimulan: la hipoglucemia, descenso de ácidos grasos libres en la sangre, aumento de aminoácidos en la sangre, ayuno o inanición, deficiencias proteicas, traumatismo, estrés, excitación, ejercicio, testosterona, estrógenos, sueño profundo, hormona liberadora de la hormona de crecimiento y la grelina. Estos son los que producen la estimulación de la secreción de la hormona de crecimiento. Y lo contrario de todo aquello que dijimos va a inhibir. Observen aquí, el envejecimiento se encuentra como factor inhibidor de la secreción de la hormona de crecimiento. Aquí tenemos algunos valores. Observen que en la inanición prolongada, inanición sería un ayuno prolongado, hasta 50 nanogramos por ml. En el adolescente es de 6 nanogramos por ml y en el adulto ya es mucho menor, 1,6 a 3 nanogramos. Observen entonces cómo va disminuyendo gradualmente a partir de la adolescencia. Aquí tenemos un ejemplo de una enfermedad que se caracteriza por la deficiencia proteica. La deficiencia proteica aumenta la liberación de la hormona de crecimiento. Cuando se realiza el tratamiento con hidratos de carbono, continúa alto la liberación de la hormona de crecimiento. Pero cuando comienza el tratamiento con proteínas, esa liberación ya comienza a disminuir. Esto sería en 3 días. En 25 días de tratamiento con proteína, entonces ya casi se normaliza. Una vez citado algunos de los factores que producen la liberación o inhibición de la hormona de crecimiento, aquí tenemos 2 hormonas hipotalámicas que pueden también regular la secreción de la hormona de crecimiento. La estructura química son polipéptidos y aquí encontramos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Estos actúan por medio de una retroalimentación negativa. Y aquí nos habla del mecanismo en que la hormona liberadora de la hormona de crecimiento actúa. Entonces, esta hormona es producida en el hipotálamo. ¿Dónde va? Va a la adenohipófisis. En la membrana celular existen receptores para esta hormona. Llegó la hormona, se unió con el receptor, el complejo hormona-receptor produce una señalización intracelular y activa un segundo mensajero. Ese segundo mensajero sería el AMP cíclico. El efecto final de este AMP cíclico puede ser a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo hay un aumento de transporte de calcio en la célula, produciendo la liberación de la hormona de crecimiento en sangre. Y el efecto a largo plazo sería aumento de la transcripción de genes en el núcleo, produciendo el aumento de síntesis. A corto plazo, entonces, libera inmediatamente, a largo plazo sintetiza. Entonces, el mecanismo no se conoce exactamente cómo es. Se dice que sería por una retroalimentación negativa o puede ser por la hormona inhibidora, la hormona de crecimiento, pero el control principal a largo plazo sería la nutrición proteica. El déficit proteico siempre va a producir la liberación.